Moi boas, moitas grazas por acompañarnos este día nesta actividade de Lugo Cultura Digital da edición 2021. Queremos dar as grazas, como sempre, pois a nosa entidade financiadora para este proxecto, que é a Deputación de Lugo. Vamos a contextualizar un pouco este encontro de arte urbana lucense que pretende que nos mergullemos de algún xeito no pasado, presente e futuro dunha manifestación artística que é emerxente na cidade de Lugo, pero tamén ao longo de todo o planeta. Gustaríame agradecer a presencia de Aurelia Balseiro, Guido Guía, Joe 33 e Diego Oas. A verdade é que é un luxo contar con unha mesa deste nivel para falar de un tema como é a arte urbana. Vou presentar brevemente a estes ponentes, os que novamente lles dou as grazas por acompañarnos, tendo en conta os seus múltiples compromisos profesionais. Para nós é un verdadeiro prazer que nos acompañen. Vou empezar por Diego Anido, máis coñecido como Diego As. Diego de Lugo, ademais leva pintando grafiti e arte urbana na rúa xa dende os 15 anos, realizou obras na súa cidade, tamén en puntos de España, como por exemplo Oviedo, Málaga, Madrid, tamén fora de España. Ademais, adícase profesionalmente ao grafiti dende o ano 2015, con todo tipo de encargos murais, sempre levando a cabo os seus traballos dun xeito moi personal. Ademais, foi campeón de España nas batallas da Liga Nacional de Grafiti no ano 2021 e, ademais, ven de ser recoñecido como autor do mellor mural do mundo en agosto do ano 21, segundo Street Art Cities, que é a maior plataforma de arte urbana do mundo. Ademais, temos o privilexio de que ese grafiti se atope na nosa cidade e que o poidamos ver dende un espacio único e maravilloso como é a nosa muralla. Foi, ademais, o primeiro premio en Amarché Burela 2019, segundo premio en Galicia CREA, ademais, posúe formación no campo das artes gráficas, serigrafía, grabado artístico superior, ten unha traxectoria de 6 anos de traballo na impresión digital. Ademais, tamén pinta en outros formatos, como cadros e outros soportes no estudo con diferentes técnicas. Moitas grazas, Diego, un privilexio terte aquí connosco para falar de arte urbana. En canto a Joe 33, tamén lucense, o sea que temos aquí moito ADN lugués, grafiteiro e cofundador de Concepto Circo, sen dúbida é pola súa traxectoria un dos referentes da escena galega dos últimos anos. Ademais, da súa faceta como grafiteiro e muralista, destaca o seu increíble traballo como ilustrador, do que destaca un estilo moi propio e recoñecible nas súas personaxes e temáticas. De feito, había non hai moito un cartel deseñado por el na entrada, no tabuleiro que temos na nosa entrada, precisamente sin saber que era del, Guido identificou, isto fixo Joe. Así que, tamén un estilo moi propio, moi persoal, un pioneiro do grafiti en Lugo, tamén foi co-creador do evento internacional de Graffiti Styles Fighters, grazas ao cal se puderon ver grandes artistas de nivel mundial na nosa cidade. Na actualidade está desenvolvendo un proxecto xunto a Diego As, chamado Urban Cores, que, a verdade é que é un proxecto que é un luxo de proxecto para a nosa cidade. Ademais, estudou artes na Escola Ramón Falcón e tamén realizou estudos como realizador de televisión. Tamén quero presentar a outras dúas persoas que nos acompañan nesta mesa, a Aurelia Balseiro e Guido Guía.
Guido, pois, é tutor da UNED, o sea que para nós pois, é un privilexio que forme parte do noso elenco de profesores titores. Tamén é lugués, turismólogo, docente universitario, colaborador en diversos medios de comunicación, na prensa escrita e radio principalmente, e ademais un dos fundadores do movimento social Coidemos Lugo. Teño que resaltar pois, este aspecto vinculado á temática ambiental, porque é unha temática que, a parte da cultural, move moito o centro da UNED de Lugo. Para nós é fundamental o cuidado do noso entorno e a protección pois, do noso patrimonio natural. Ademais, foi nomeado recentemente como un dos lucenses do ano no ano 2020. Pois naceu no barrio do Carme, o que moitos dos seus traballos están vinculados, estudou turismo na Coruña. Continuou pois, formándose por universidades de toda Europa, como por exemplo Italia, Santiago de Compostela, Francia, Nápoles, Stuttgart. Bueno, pois ademais, paralelamente a esa formación, pois estivo implicado en diversas actividades no mundo laboral. Bueno, algunha destas actividades traballou no Museo Benjamin Franklin House de Londres, tamén nunha consultora turística, varios anos como investigador e coordinador de 2 observatorios turísticos no CETUR. Dende o ano 2015 temos a sorte de que volvera para Lugo, así podemos aproveitar como un namorado de Lugo e un divulgador das riquezas da nosa cidade. Primeiro traballou nunha axencia de viaxes e actualmente ten o seu proxecto propio, proxecto turístico, que é Guido Guía, que comezou alá polo ano 2019. Tamén impulsou a campaña Lugo Patrimonio Mundial, é creador dos paseos polo Lugo menos coñecido, pois, entre outras moitas actividades. Pois tamén destacar que colabora en diversos medios de prensa escrita, Galicia Confidencial, Lugo Xornal, Nos Diario, tamén na nosa revista Muralla Aberta, aos que agradecemos tanto a él como a Aurelia que colaboren. É titor, pois, dende hai 2 cursos académicos na UNED de Lugo e, bueno, pois é un luxo para os nosos estudantes contar con estes titores pois tan profesionais, tan dinámicos. Con respecto a Aurelia, pois é licenciada en Xeografía e Historia na Universidade de Santiago, concretamente na sección de Historia de Arte, e é da especialidade de Museoloxía. Tamén estudou cursos de doutoramento no Departamento de Historia da Facultade de Xeografía. Tamén cursou o DEA nesta facultade, investigando no eido da ourivería prerromana. Tamén na historiografía do MPL. Tamén foi bolseira da USC, participou en estadías de investigación. Ten formación pedagóxica adicional, leva asistido a máis dun 100 de xornadas, cursos, congresos. De feito, acaba de vir dun congreso internacional na cidade de Pontevedra, témola recén casi aterrada. Ten experiencia como documentalista, traballou no eido das publicacións institucionais e audiovisuais, traballa na xestión sociocultural da administración local dende o ano 91, concretamente na Deputación Provincial agora mesmo, dende o ano 97 como técnico de actividades socioculturais. Impartiu conferencias de múltiples temáticas, arqueoloxía, patrimonio cultural, Camiño de Santiago, publicou en revistas, periódicos, boletíns, actas de congresos, en temáticas vinculadas á prehistoria, arte, museos, arquitectura popular, historiografía, pero se ven, temos que destacar que as súas últimas publicacións están vinculadas precisamente á arte urbana.
Bueno, pois, aparte de coordinar tamén moitos congresos, cursos, xornadas, mesas redondas, participar xurado en diversos premios, tamén membro de comités científicos, titora do programa de prácticas académicas externas do alumnado da Facultade de Xeografía e Historia e directora do Museo Provincial de Lugo dende outono do ano 2008, onde coordina os departamentos científicos e os programas de conservación, de coleccións e de exposición de coleccións estables, tamén actúa como comisaria e coordinadora de exposicións temporais relacionadas co patrimonio moble ou retrospectivas de artistas contemporáneos. Bueno, despois de explicar a dilatadísima traxectoria dos que aquí nos acompañan, pois novamente dándolle as grazas a todos os que participan por estar aquí con nós, voulle ceder a palabra pois tanto a Aurelia Balseiro e posteriormente a Guido Guía, que serán os encargados un pouco de dirixir a conversa polo mundo da arte urbana, pois neste caso pois lucense, aínda que, bueno, falaremos do movimento tamén dun xeito máis xeral. Moitas grazas e, bueno, pois te dé a palabra a Aurelia. Bueno, pois, gracias, Ana. Primeiro de todo, quero dar os parabéns a UNED Lugo por esta apoio que non empeza aquí, que xa leva en outras actividades, en outras accións a este movimento artístico, a arte urbana, entre outras actividades que levan feito. Gracias, Ana, directora, gracias, Carlos García, e é un placer que, ademais, me teñades en tan boa compañía. Estou, de verdad, feliz. E, bueno, a temática tamén, por suposto, me agrada moito. Precisamente estábamos a falar que sí, que, como ben comentabas, Ana, pois estos últimos tempos estou prestando especial atención á arte urbana, ao muralismo na cidade de Lugo, na nosa cidade, e publicando en diversos foros estas, digamos que estas cuestións que nos están representando como cidade. Acabo de encendelo. Non pasa nada, non pasa nada. Bueno, genial, estupendo. Bueno, perdón. Nada, non te preocupes. Pois, se se trata un pouquiño de entrar no tema, obviamente hai que decir cando. E estamos a falar, por suposto, do século pasado. O século XX, nos anos 70 e os anos 80, é cando realmente entra en escena o grafiti en primeira instancia. Primeiro, bueno, pois Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, pero empezou sendo unha forma de arte alternativa. Que características tiña xa desde ese momento, que logo foron cambiando, modificándose ou ampliándose, pero de entrada a súa principal característica era a súa temporalidade, é dicir, era un arte efémero desde o principio. Polo tanto, era un arte rápido, inmediato na execución, era tamén moi heterodoxo. En orixe era contracultural, vamos a utilizar así uns adxectivos moi claros, era tamén activista, fundamentalmente de protesta, tiña tamén unha como rasgo característico esa visibilidade, esa accesibilidade que lle daba os seus soportes, que fundamentalmente era o espacio urbano, era tamén moi heteroxéneo, en relación, por suposto, cos seus autores, e era tamén accesible e visible. Todo isto, moitos destes rasgos, moitos destas caracterizacións que estou a dicir, non se daban na arte contemporánea. É dicir, por moita vanguarda artística que houbo e moito romper regras desde as vanguardas do primeiro terzo do século XX, realmente isto non había explosionado da maneira que o fixo na segunda metade do século XX. E que consecuencias tuvo? Bueno, pois a primeira de todo na paisaxe urbana. Está claro que houve un cambio na paisaxe urbana. Houve un cambio tamén nos procesos
procesos creativos. Hai unha conexión moi importante coa xente nova desde aquela. Hai unhas novas xeracións e unhas novas audiencias, novas xeracións de creadores e novas audiencias para a arte contemporánea que non había, gracias a estas novas formas. Houbo tamén, por suposto, un cambio total nas ferramentas, nas técnicas, nos medios para executar eses traballos. E esos traballos, a súa vez, estaban influenciados por moitas cousas. Era absolutamente heteroxéneo, multidisciplinar, e estaba influenciado polas vanguardas, polo arte contemporáneo, tamén, por suposto, por movimentos como o punk, o skate, etc. A cultura popular, a cultura de consumo, moitas linguaxes e moitas influencias, non? Unha cousa relacionada ca outra. E obviamente, tamén se empezou a teorizar sobre como chamalo, como non chamalo, e empezou sendo, por definición, un arte público independente que logo se divideu, e así é como agora mesmo os historiadores da arte estamos a ver este movimento e teorizando, entre comillas, estáse a separar o que é o graffiti do street art, que é como se chama internacionalmente a este movimento que vamos a traducir por arte urbana aquí, non? Bueno, aquí no contexto do Estado español e nos castelán falantes. E agora mesmo estás a diferenciar tamén a propia arte urbana da urban art, porque hai unha separación entre esta arte que hai vinculada digamos que a parte comercial ou a parte, bueno, pues de petición, non? De petición de obra, e siguen tendo en común, obviamente, unha cuestión moi lóxica, que é o espacio no que se fai, é dicir, o espacio público. Como decíamos, esta separación xa ven desde os anos 90. Hai unha separación de formas, xa estamos falando do post-graffiti, son outros movimentos independentes, e hai outras novidades a partir deste anos, que é un pouquiño a inclusión nos entornos institucionales e a inclusión no mercado de arte. Estos son feitos que realmente tamén cambian o movimento. Cámbiano de un xeito, bueno, pois agora que estamos no século XXI, estamos retrotraendo e vendo cal foi o proceso, non? Que é un pouquiño do que se trata para contextualizar. A cuestión que algúns valoran como negativa, esta institucionalización, por la perda de independencia, en principio, que é o que se achaca a este problema ou a esta característica, tamén ten parte positiva, e é o recoñecemento da arte e, por suposto, dos seus autores. E, definitivamente, estou de acordo tamén con Susana Blas, unha historiadora da arte, que realmente fai un punto de inflexión no ano 2008. No ano 2008, o ano da crise económica mundial, global, coincide unha explosión da arte urbana. Unha explosión que vai tamén da man no 2008 co auxe das redes sociais, importantísimo para a consolidación e, digamos, que o espallamento deste movimento. No 2008 tamén hai a primeira exposición de arte urbano na Tate Modern de Londres. Outra característica esencial para darlle rigor, para darlle esencia ao movimento a nivel institucional. Entonces, bueno, pois desde 2008 hasta aquí tamén pasaron moitas outras cousas e falaremos, pero basicamente o que temos agora mesmo e logo podemos desarrollar é unha cuestión básica, e o falábamos antes de estar no estrado aquí da mesa redonda, na mesa rectangular, e é a viralización do muralismo nas redes sociales. Esa é unha cuestión moi actual, moi actual, da que podemos falar, pero que é tamén outro xeito de comunicar. É dicir, temos o espacio urbano e logo temos tamén o espacio nas redes sociais, que non deixa de ser tamén outro acto de comunicación. Isto que consigue? Pois que seña, obviamente, moito máis público, moito máis social e que este usado colectivamente. É dicir, que a arte que vosotros plasmades xa non é vosa, xa pasa a ser do colectivo, da sociedade. E, bueno, por eso, precisamente, entendo eu, e logo, se queredes, tamén o desarrollamos, que agora mesmo se está a valorar
estas manifestacións artísticas, esta creación artística, porque a sociedade posmoderna está vendo, está valorando e, polo tanto, está se identificando coa arte urbana. E ao facer este proceso, pois realmente acaba tamén defendendo e apoiando. Maiormente, quero dicir, non? Obviamente estamos nunha sociedade posmoderna, globalizada, e estas novas formas de arte son tamén produto de unha importante hibridación, pero ao final resulta digamos que unha nova arte. Con respecto á relación coa sociedade xa mencionada e os veciños dos barrios, tamén se crea unha interacción importante coa comunidade, que é unha característica que ten agora mesmo a arte urbana no século XXI. E, bueno, sobre as accións sobre a paisaxe urbana, se queredes falamos despois sobre ese tema de empoderamento da comunidade, que como se convirten a veces algunhas destas obras en símbolos de identidade, a nivel, bueno, potenciando a idiosincrasia local, quizáis tamén en algúns casos, e logo tamén podemos falar da legitimación institucional, é dicir, eu fai pouco tamén mencionei que non se trata dun atraso esta identificación, sino un paso, é un paso máis na evolución da arte urbana. Entonces, bueno, realmente, para falar de muralismo en Lugo, obviamente temos aquí a dous maravillosos compañeiros que darán cumprida conta deste tema e, sobre todo, das accións que se están a facer na cidade de Lugo. Guido, que é un gran divulgador en ese respecto, pois non lle piso a palabra en este tema. Moitas grazas, Aurelia. Moitas grazas, Aurelia. Bueno, a verdade é que o primeiro que quero dicir é que síntome moi privilexiado de estar aquí ao lado de dous grandes artistas, os que admiro e aprezo persoalmente, e tamén agradecido de estar, como levo un ano e medio casi, aquí na UNED, como parte desta institución tan importante, creo, para Lugo e para o mundo e para o coñecemento e para tantas cousas, non? Pero insisto nese sentimento de privilexio porque realmente, aínda que eu evidentemente formeime tanto académicamente como de maneira autodidacta pois en moitos temas, non deixo de sentirme moi afortunado de poder estar vivindo cousas moi importantes na vida e poder relacionarme con persoas tan interesantes como todos vós. Nese senso, xa digo, síntome un pouco, quizáis o máis alleo, aínda que é certo que estou moi metido nisto, ao mesmo tempo síntome algo alleo porque non son protagonista para nada disto, os protagonistas son eles, sobre todo, e vos tamén, como representantes, xa digo, dunha institución, de varias institucións moi valiosas para todo este análise que estamos facendo hoxe. Entón, bueno, o que podo dicir da miña experiencia como guía e como promotor ou divulgador un pouco de distintas cousas culturais, pois é que a arte urbana lucense, eu creo que a miña relación con ela ven probablemente ou con casi total seguridade dos sentimentos, como tantas outras cousas. A min o aprezo pola arte urbana venme dende moi pequeno, xustamente de ver pintar a Joe e a outros compañeiros del, que teñen uns poucos anos máis que a min, tampouco moitos máis, uns poucos, pero eu víaos dende esa perspectiva dun neno que ve os que son un pouco máis maiores facendo algo rompedor, rompedor, vanguardista, bonito, atrevido, moitos adxetivos podería poñerlle. Entón, nese senso, nace de aí a cuestión miña. E logo, no meu percorrido vital e profesional, fun atopando a arte urbana, como creo que todos, tanto como profesional como
como persoa, simplemente, na vida, viaxando, vivindo experiencias, e sempre digo, porque son así como momentos clave en toda esta historia, que no 2013 eu asistín a un free tour de arte urbana en Berlín, que creo que foi, sen dúbida, pois algo que me impactou e que creo que a hora de volver a Lugo e desenvolver o meu proxecto, pois claro, tiveno moi en conta todo o que vivín nesa experiencia, non? Entón, cando eu volvín a Lugo nese 2015, o que comentábamos antes, pois eu estive traballando en varias axencias de viaxes e sempre que puiden tratei de incluir arte urbana porque me parecía relevante, e ademais porque sempre vin que había un movimento importante en Lugo, é dicir, que non era algo illado, sino algo contundente. E claro, logo cando xa me fixen autónomo, pois tomei a decisión total de apostar pola arte urbana e aí entra en xogo outro gran amigo que é Diego, que realmente coñecino pois por esta circunstancia, porque eu seguía nas redes de tempo, e gustábame moito todo o que facía, pero realmente non os coñecía ningún dos dous, persoalmente, nunca faláramos, quero dicir, non? E cando fixen o primeiro paseo de arte urbana, que propúxeno, digamos, pois en base aos meus coñecementos ata ese momento, pois aí Diego escribiume, ou escribínlle a él, non recordo ben como foi, pero él mostrouse moi aberto e ata hoxe, non? Quero dicir, abriume as portas totalmente do seu mundo e da súa proximidade. Logo, xa tiven a oportunidade de falar con Joe tamén, e fun coñecendo un pouco a todos os artistas lucenses, e xa digo, volvo ao mesmo, síntome todavía un pouco alleo, no sentido en que eu pois non son un experto nin en arte urbana nin en arte. Sin embargo, creo que o meu sentimento, o meu amor e paixón polas cousas, pois foi o que foi producindo un impacto, non? En ese senso, pois xa como comentabas antes, Ana, pois o meu proxecto principal como guía é o Lugo menos coñecido, un proxecto que lancei xusto cando me fixen autónomo, e teño que dicir que a arte urbana e o barrio do Carme son as estrelas do Lugo menos coñecido realmente, sin buscalo, porque eu, sinceramente, non busco nada en particular no meu proxecto. Eu vou, como falamos tamén ás veces con Joe, non? Vou facendo as cousas un pouco como se van dando e collendo que vai aparecendo, non? Nese senso, podo dicir que me sinto moi agradecido aos artistas urbanos lucenses, dos que me gustaría que falemos tamén de todos un pouco ao longo desta charla. Bueno, vou mencionalos porque máis ou menos na memoria teño Rubén Paz, de 13 trazos, Noemí Núñez, Pía Piadosa, Cuchillo, Iago Ireos, el primo de Banksy, Leandro Barea, Nesui, Tirso Paz, todo colectivo de Outro Prisma, o de Concepto Circo. Agardo non esquecer a ningún, senón mencionarei despois, pero en todo caso, todo este amplo abano de artistas que fan que estemos falando hoxe non de arte urbana no mundo, sino de arte urbana lucense como berce artístico importante a nivel internacional, e xa o estamos vendo cos resultados de premios e concursos. Así que, pola miña parte, esta introdución xa estaría. Pois moi ben, moitas grazas. Entonces, agora, pois, Aurelia e Guido, pois, comenzades introducindo algunha cuestión para os nosos convidados artistas. Para continuar un pouquiño con algunha das liñas argumentais iniciadas, como artistas urbanos, vos, como vedes esta nova visibilización? É dicir, pasamos, hai un cambio, considerades e sodes conscientes deste cambio a nivel mediático con respecto xa non á arte, sino tamén aos artistas, que agora, sobre todo o Diego, hai moita máis visibilidade, a sociedade xa vos recoñece das dúas maneiras, como autores e personalmente, quero decir, saídes nos medios de comunicación a cotío. Este empoderamento do creador, como vedes
sentídelo así, pensades que é bon para a vosa obra ou o contrario? É dicir, queredes ese anonimato inicial dos grafiteiros, porque obviamente estaban rozando a ilegalidade ao pintar en zonas da cidade que sin permiso, que está revertíndose. No contrario, como vedes este tema? Bueno, hola a todos, gracias por convidarme, é un placer estar aquí. Pois eu creo que no que me estás explicando, na pregunta que estás facendo, pois, a ver, é unha cousa que ao final, eu creo que a todo mundo o seu traballo, tarde ou temprano, gustalle que se senta realizado e que a xente fale ben da súa obra, porque ao final, inda que non o busques, é unha cousa que cae polo seu propio peso, non é unha cousa que ti cando estás pintando, estás intentando crear unha obra, non estás buscando nada en concreto, simplemente estás disfrutando co que estás facendo. Logo, no meu caso personal, se veñen éxitos, como tuve este verán, este ano, que foi unha cousa que surde, pois é moi de agradecer, pero, bueno, non é algo que eu creo que toda persona, cando está facendo algo artístico, algo creativo, non busca ser recoñecido nin nada, telo que facer, porque estás contento co que faz día a día. Logo, se ben, se non ben, non pasa nada, é unha cousa que bueno, que queda aí. Non sei, pola miña parte, eu creo que... Claro. Yo coincido con lo que dice Diego. Considero que al final eso no deja de ser una consecuencia. Nosotros el objetivo principal es pintar, desarrollar y crear una obra personal, en la que cada uno tiene sus objetivos personales en cuanto al desarrollo de la misma, pero el objetivo final no es la difusión en muchos casos o la expansión que pueda tener la obra en este caso. Simplemente el desarrollo personal. Lo demás es una consecuencia de lo que tú has creado. No es una búsqueda, no es la búsqueda, aunque en muchos casos puede ser así. Yo, en mi caso, como tenemos dos partes, una parte artística personal y una parte profesional, yo busco los dos caminos. La parte profesional requiero la difusión, porque cuanta más difusión tenga mi empresa, al final tendré más clientes y se considerará mucho más. Y así lo veo, es la parte que yo considero como comercial. Y luego la otra parte que es la mía personal. La mía personal, yo en ese punto, nosotros seguimos trabajando en obras ilegales, o alegales, más bien, seguimos, vamos a definirlo así, que suena mejor. Lo digo así porque, y así de rotundo y así de claro, porque nosotros, sobre todo en mi caso, yo me considero, al margen de los estudios que tenga o que deje de tener en distintos tipos de ámbitos artísticos, yo me considero, o digitales también, grafitero. O sea, y en este tipo de cosas, como ya avanzaba antes, a lo mejor me estoy extendiendo en la pregunta, ya empiezo a meter en otras cosas, es muy típico en mí que yo me lanzo a todas las piscinas. Fala con toda libertad, pero estamos nunha conversa. Lo digo porque en relación a lo que dice Aurelia, que me gustó muchas cosas de las que ha dicho, una de las cuales es principalmente lo que hace el graffiti, street art, muralismo, o todo ese tipo de definiciones, o todo ese tipo de vertientes, lo que ha hecho es cambiar el paisaje de las ciudades. Eso es lo principal, eso es un cambio, para bien o para mal, en distintos casos, depende del artista, depende de la ubicación, depende de muchos factores, pero es un cambio. Nosotros formamos parte de este cambio y a nosotros nos gusta. Ya os digo, en mi caso tengo esa parte de esa vertiente expuesta de cara al público, ya bien por mi empresa, pues, etcétera, etcétera, pero luego nosotros seguimos siendo la parte grafitera y vamos buscando fábricas abandonadas que nos gusta el emplazamiento, por la experiencia, por la fotografía. Una fotografía de una fábrica abandonada de una obra es muy interesante porque estás en un espacio totalmente derruido y colocas una pintura perfectamente definida. Entonces genera muchísimo contraste con lo que es el entorno. Entonces la obra gana y la propia fotografía es la obra de arte. Ya no solo la propia obra, sino el emplazamiento, buscar un buen emplazamiento, que es una forma parte de todo esto. En este caso, claro ejemplo de esto es la obra, por ejemplo, de Diego, que tuvo este año del Romano. Tiene un emplazamiento increíble. Todo, digamos que es el 60% claro. Un buen posicionamiento es fundamental. Y bueno, por supuesto, su obra, su ejecución y la técnica. Pero digamos, es eso. Si fuera otra localización, otro sitio de la ciudad, pues no tendría ese boom. Porque me dicen, qué bonita es
lo que pintaste, ¿qué tal? Y dije, ya, pero eso, en otro sitio, en otra zona, Claro. no iba a tener esa suma. Claro, y dentro de ese tema, a mí es algo que porque yo tengo muchas cosas en ese sentido en la cabeza, ¿no? Pero yo, en ese tema de la difusión, yo veo ahí una especie de cortafuegos para mí, que son... el acercamiento con la ciudadanía es inevitable cuando estás pintando en la ciudad y los pones de cara a todo el mundo. Cuando esas obras están autofinanciadas, tú creas lo que consideras, siempre y cuando la comunidad de vecinos, propietarios, etcétera, etcétera, te lo apruebe. Cuando esa obra viene financiada, como en todo, tiene a veces tiene una serie de condicionantes, ¿no? En nuestro caso, yo os avanzo que no son muchos, que la verdad que nos dejan mucha libertad creativa, o casi total, la verdad, pero se da la circunstancia que, por ejemplo, el hecho de pintar un romano en una ciudad como Lugo ha conectado muchísimo más que otro tipo de concepto, porque la gente en Lugo, pues hay un evento como el Art de Lucos, etcétera, etcétera, en el cual la gente pues está muy metida con todo ese tipo de connotación histórica de la ciudad, ¿no? Entonces, al colocar eso, la gente rompió esa idea de graffiti y pasó a algo cercano a ellos. Lo han entendido como tal. Es algo cercano. Ah, sí, es un romano. Quiero decir, muchas veces cuando alguien pinta otro tipo de conceptos, el hecho de no entender el concepto lo deja un poco apartado, un poco fuera, porque no tienes, en tu cabeza no dices el romano, ok, un romano. La castresa, bien, la castresa. Si sales de esa línea de concepto, y es un concepto igual un poco más complejo, el registro en cada una de las personas de la ciudad o la interacción o el acercamiento con ellos va a ser más complejo, bajo mi punto de vista. Con lo cual, a veces, yo creo que hay que tener un poco de cuidado y sí dar libertad, que en nuestro caso lo digo a nivel general, pero en nuestro caso no es nuestro caso, porque la verdad que nos dejan bastante margen creativo a la hora de resollar nuestras medianeras, por lo general, ¿no? Por lo general, pero quiero decir que esas cosas a veces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Me parece moi interesante dous, se me permitides, dous eixos que acabas na túa exposición que acabo de centrar. Primeiro, importante, a cuestión de que queda dos grafiteiros dos anos 70 e 80 a raíz desas intervencións nos espacios públicos coa arte urbana. É dicir, si eu penso que non variou, polo que tú estás dicindo, a necesidade de expresión Correcto. artística, aí seguides exactamente igual, independentemente que cambiaran as formas ou os conceptos, pero a espontaneidade, onde está? Claro, y es un tema que me encanta, ese tema. Es que me hablas de un tema que me fascina. Y te voy a decir por qué. Para mí el graffiti quiere decir muchas cosas. Una cosa es, digamos, que lo que la gente ve y otra cosa es lo que nosotros ejecutamos y para ello ejecutamos, ¿no? Quiero decir con esto, el graffiti es espontáneo, efímero, y cuando digo espontáneo me refiero a términos de velocidad de ejecución. La clandestinidad del mismo hace que desarrolles un estilo muy practicado y que lo desarrolles en la calle en muy poco tiempo. Eso quiere decir que tienes pocos segundos con clandestinidad para ejecutar una obra y demostrar tu estilo. Caso contrario es el muralismo. El muralismo, tienes todo lo contrario, tienes mucho tiempo de desarrollo, lo cual a veces tu carencia de técnica puede estar suplida por la suma de tiempo. El tiempo puede hacer que corrijas todas las imperfecciones técnicas que tienes hasta llegar a un pulido final con un degradado mayor, con corrección de forma, etcétera, etcétera. Un desarrollo más largo te permite a veces corrección. El graffiti, el concepto es inmediato. También el arte urbano es efímera. También, esos están a la par. Pero los tiempos son diferentes. Por eso a mí, el concepto de graffiti me fascina. Algo que me desligué en su momento, pero luego volví a recoger. Yo pinto desde los 14 años, tengo 42. Me encanta el graffiti como origen. Y mucha gente se ha creado una disyuntiva con todo ese tema. Y muchos grafiteros se nos ha generado el hecho de plantearnos si somos grafiteros, si somos muralistas, si somos street art, en qué pantalla nos colocamos. ¿Sabes por qué? Porque al final parece que los grafiteros se han apartado en un plano clandestino. Los muralistas son los que hacen los murales con desarrollo. Luego la línea de los street art
los de stencil, hay como muchas vertientes. No funcionan, o sea, igual a lo mejor externamente todo funciona como una pieza uniforme de un motor. Son piezas totalmente independientes y no funcionan y de hecho no conectan entre sí. En el 90% de los casos. Están muy distanciadas entre sí todos los movimientos, con muchas y marcadas diferencias. Y bueno, lo que decía en definitiva, que es la parte que me gusta, que es la espontaneidad, porque yo considero que la impronta, la velocidad de desarrollo es lo que en este caso quiere decir que tiene los conceptos muy claros para poder desarrollarlo y ejecutarlo en poco tiempo. Yo considero que el que hace una obra y tarda 3 semanas o 4, dentro de mi criterio, es un tema personal, me fascina, pero dentro de lo que es mi criterio artístico, me gusta más aprovechar esa rapidez, ese Sorolla, esa capacidad de generar pinceladas a gran velocidad y saber dónde colocarlas. Porque hay muchos pintores que a lo mejor están reordenando todo con mucho tiempo y al final no colocan las cosas en su sitio, pero el tiempo de ejecución le permite recolocarlas. Por eso que la frescura del graffiti es algo que me encanta. Para mí el graffiti es como el pescado, fresco. Muy bueno. Pero bueno, é certo que tamén outra das cuestións é que tampouco hai limitacións, é dicir, como creadores que sodes multidisciplinares, podedes estar pois con unha actividade ou con outra, igual que podes pintar, podes esculpir, podes facer arte gráfico e de aí tamén a procedencia de todos vos que sodes pois de moitas, verdad, de moitas vertientes. Claro. Autodidactas, profesionais, historiadores da arte, creativos de diseño gráfico, Sí. de cómic. Sí, probar varias cosas para no estar también siempre en lo mismo y no... Yo creo que probando cosas es también donde está un poco, donde te empiezas a conocer también el día de mañana, aunque te defina algo por dentro, no, yo personalmente no me gusta estancarme en una cosa. Yo también soy muy, me gusta, vengo del graffiti, de eso de salir a la calle, sabes que tienes un cierto tiempo y vas a otro y tienes pero claro, llega un momento que es lo que decía un poco Manu, que te llegas a plantear que me tengo que apartar de eso porque si no voy a recibir palos toda la vida, digamos. Como que no estás bien visto. Intentas probar otras cosas, pero sabes que si empezaste con eso y te llamaba eso, al final sigues haciéndolo de otras maneras, más pues vas a un sitio abandonado, sabes dónde puedes pintar realmente. Sí, suavizas un poco el concepto. Claro. Porque cuando dije antes la palabra alegal, es cierto, porque al final estamos en fábricas abandonadas. Lo dije un poco de broma, pero No digas dónde, ¿no? no vamos a dar ubicaciones ahora mismo, pero claro, al final nunca buscamos la ilegalidad como tal ni el daño. No es un daño a la propiedad, en todo caso no estamos invadiendo ninguna propiedad privada, y si es una propiedad privada, en todo caso es una propiedad en desuso, y cuando digo en desuso quiero decir en ruinas, ¿no? Estamos buscando un espacio que genere mucho contraste con la obra, una obra muy pulida, con un espacio muy derruido, con lo cual, en todo caso, damos un poquito de color a esas piezas que están fuera de contexto técnicamente, ¿no? Pero... É que a creatividade tampouco ten límites, é dicir, que a creatividade non ten límites, Claro. máis que, por suposto, as que empezan nos dereitos dos demás. En los derechos de los demás, exactamente, pero bueno, en este caso. En ese sentido tamén hai unha cuestión que se apuntou e me gustaría saber tamén un poquinho que opinades sobre as intervencións. Mira, por un lado, hai xente que separa as intervencións subvencionadas das independientes, non? Tú, por exemplo, estás a falar dese tema. As subvencionadas ou institucionalizadas tamén deveñen a diferenciarse, é dicir, en vez de chamarlle arte urbano, mellor chaman arte público, porque está financiada polas administracións públicas, non? E nas independentes, pois, seguimos, obviamente, coa arte urbana e co graffiti. Pero, bueno, hai unha nota que saquei aquí tamén de un autor do ano 2015 que dice que se a creación parte das institucións pérdese a identidade intrínseca da arte urbana e deberíamos chamalo arte pública ou muralismo. Yo lo veo correcto. Yo lo veo correcto, porque al final, cuando te digo, yo tengo muy claras mis dos líneas. De hecho, yo en mis perfiles personales nunca publico concepto financiado,
no me parece interesante. Que conste que a veces lo he hecho, pero luego he considerado, porque claro, todo esto requiere un replanteamiento en muchos de nosotros, con lo que decía Diego del graffiti, porque a veces la situación te hace, a lo mejor, desligarte de un concepto para aplicar uno nuevo, ¿no? A lo mejor no quieres ser grafitero para ser muralista, porque tiene un lavado como más de cara, ¿no? Entonces, nosotros, como empresa, en un principio también nos gustaba más la parte muralista, de hecho, solo subimos murales, porque es una empresa. Claro. Entonces, la gente lo puede definir como considere. No me importa la definición porque es una parte comercial nuestra. Entonces, es público, es público. ¿Es un arte público? Sí, porque al final está financiado, condicionado en algunos puntos y supeditado a serie de cosas, por lo cual lo veo bien. Nosotros, en ese sentido, lo tengo muy marcado, muy diferenciado, porque luego tengo mi habitación personal. Claro. Entonces, no me preocupa. Que profesional, es decir, a profesionalización do sector está aí. Claro. E, obviamente, pois é un xeito tamén de mercado da arte como o resto, claro, como o resto claro, das artes plásticas, claro. É dicir, é eso, pero sí que é certo que unhas das cuestións que se achaca é un pouquiño a nivel institucional si se dirixe máis a intereses quizás turísticos ou meramente estéticos. Ou non vos condicionan, por exemplo? Non nos condicionan mucho. Claro, por exemplo, en Lugo. Non nos condicionan En mucho. Lugo Capital estades a ter un comisariado técnico, penso que tamén iso é importante, unha coordinación técnica, en algúns casos os proxectos de, non, se non me equivoco, nos proxectos da área de cultura con Iago Eireos, e tamén se nota moitísimo cando un proxecto está supeditado, digamos que dirixido por técnicos do sector. ¿Verdad? Fundamental. O sea, más claro imposible. O sea, tienes que tener una persona, en este caso el concepto de comisario, que a nosotros el término de comisario se nos queda un poco lejos, o cercano, depende, ojo. Coordinador técnico. Pero un coordinador técnico me parece perfecto, porque es la persona intermediaria entre el artista y la administración. Yo considero que en muchos de los casos, si la persona de administración no tiene el conocimiento, un conocimiento amplio de la cultura urbana, en el caso de cultura, del ayuntamiento, con la Consellería de Cultura, ha encargado a Iago. Iago es la figura, en este caso, que representa, y lo hace muy bien, porque al final él tiene un criterio artístico y conoce lo que es el sector. Es súper importante. Nosotros, en nuestro caso, también tenemos, o sea, nuestro proyecto también forma parte del ayuntamiento, de otra concejalía, pero nosotros también somos los creadores de contenido para ellos. Y ellos, o sea, en ese sentido, pues nos dan libertad absoluta. Realmente el único condicionante que hubo aquí no fue incluso por el propio ayuntamiento, en el caso de Diego, fue más bien de patrimonio, porque nosotros estábamos al borde de la muralla, con lo cual el condicionante era casi obligado. No... ¿Puedo comentar unha? No, porque parece unha parte importante que non debemos esquecer, sobre todo porque vexo que podemos derivar para moitos lados. Eu quería preguntar, antes de que rematemos, preguntarlle a ambos como ven todo o movimento en Lugo de todo isto, non? Diego, que sempre fala de como lle influiu a xeración de Joe, o concepto circo, e logo Joe, pois ver como dende aqueles inicios todo foi cambiando, non? Gustaríame sacar un pouco ese tema, que é a parte... Sí. Como vedes? Sí, yo cuando era chaval, claro, ellos, digamos, son los pioneros, nos quitan sobre 10 años, al final... Qué mal suena eso. Qué mal suena. Empecemos con la de la edad fatal. Me apetecía decirlo mucho, mucho. Tenía unas ganas... Purgando la herida. 10 años será menos, ¿no? Claro, y al final... hay mucha diferencia. Tú cuando estás empezando eres un chaval y ellos ya ves un progreso, una evolución en sus obras y veías calidad en las obras, sabías que había... Sobre todo lo que hablaba Manu, que se les notaba gente que era muy inmediato, de una cosa muy pequeña sabías que había mucho estilo, había... y te llamaba mucho la atención. Y luego de aquellas había revistas, que ya no es lo de ahora, que entras en internet, y sabías los 10, 12 que podía haber en España en movimiento, y era lo que te llamaba la atención. ¿Cómo fue evolucionando? Nosotros también éramos un grupo que nos juntábamos entre nosotros, y como que de aquellas a nivel no se nos hacía mucho caso,
bueno, caso se nos hacía, pero era como, era normal, sois unos chicos muy creativos. Claro, muy creativos, muy locos, porque con 15 años eres muy loco y te dejan los espacios para pintar en espacios públicos y ya era como un logro para nosotros en aquel momento. Y fue evolucionando todo a base de constancia y luego que la gente era como que se iba uniendo a un movimiento que notabas que iba a ir subiendo, que iba a costar, que saliera adelante, pero que sabíamos que tarde o temprano iba a aparecer porque iba a caer por su propio peso, porque era una cosa que estaba ya metido muy en la sociedad, porque ya lo veías en países del norte de Europa, cosa que aquí como que siempre llevamos ese estigma de que vamos un poquito por detrás del resto, pero sabíamos que tarde o temprano, y se fue sumando gente, otras fue dejándolo también, que yo me acuerdo en los inicios, cuando yo tenía 15 años, y había la época de la frisa aquí en Lugo, que con el matadero de la frisa. Estaba todo el mundo. Era todo el mundo, la gente de tu edad, había unos márgenes, la cultura hip hop estaba muy marcada. Estaba muy marcada también, y esos 4 elementos pues estaban ahí, y la gente pintaba y pintaba, y estaba todo el día pintando. Luego, ¿qué pasó? Pues gente trabaja, tiene su trabajo de lunes a viernes, no tiene tiempo para pintar, la vida va cambiando, va evolucionando, no tienes ese margen de 15 años a 20 que más o menos puedes hacer lo que quieres, pero luego ya pues la gente se tenía que afianzar a sus trabajos como me afiancé yo, o a los estudios, y pasa esa etapa. Pero que en Lugo hubo mucho movimiento. Mucha gente lo dejó por lo que sea. A mí, o sea, en ese sentido, una entrevista, de hecho, que me hizo, que bueno, se fui haciendo entrevistas Guido, que es un difusor de todo esto. La culpa de todo esto es de él, realmente. El causante. O sea, realmente, él me hizo una pregunta muy concreta en la entrevista que tuvo cierta polémica. Porque me preguntó, y yo, que soy una persona bastante clara, no me gusta contar las cosas, digo lo que pienso. En definitiva, ejerzo mi libertad. Entonces, él preguntaba por la ciudad, por estos cambios. Es la misma pregunta que habéis formulado. Entonces, yo le dije que para mí Lugo, claro, es este concepto, yo dije que era una ciudad, en ese sentido concreto, muy transgresora, porque Lugo, en el año 2000, generó un festival de cultura urbana, o sea, pionero en toda España. Lo que pasa es que yo entiendo que la gente, al no seguir la cultura urbana, no conoce eso. Entonces, cuando yo digo la palabra transgresora, dice luego transgresor, inconexo, ¿no? Sí. Pero yo estoy hablando de algo muy concreto. Y digo que en el arte urbana, por ejemplo, nosotros luego hicimos un festival, están ellos, o sea, hay un movimiento muy nutrido que yo, o sea, tenemos muchos amigos en toda España y, bueno, en toda Europa. Y nosotros, o sea, aquí ha venido gente a pintar de toda Europa que Madrid no ha pisado, por muy megaciudad que pueda llegar a ser. Quiero decir que al final, aquí, en este sentido, o sea, tenemos una cultura ya arraigada con el tema del graffiti, afianzada, la gente lo ha normalizado ya hace ciertos años, y aunque dicen, el otro día me preguntaban, estábamos comentando antes el tema del documental, y me hacía una pregunta también muy curiosa, ¿no?, que me llamaba la atención, me decía, ¿en qué ciudad tienes que fijarte para que te llama la atención en cuanto a eventos y demás? Y dije, Lugo. Claro. Y me dijo, pero porque esperaba que marcara pues Berlín, lo fácil, ¿no? Y dije yo, ya, pero es que Berlín es fácil porque tiene una población muy extensa, es muy nutrido, son mucho más modernos en ese sentido, o transgresores, o pueden llegar a serlo a priori, pero es que, o sea, haber hecho esto en una ciudad de 100.000 habitantes, no lo ha hecho ni Coruña ni Vigo, o sea, ahora ha empezado hace pocos años, pero es que esto lleva aquí desde el 2000 arraigándose, gestándose. Pero bueno, el concepto era totalmente distinto. Era diferente. Sí, era diferente. No sé si real, para aquel momento del graffiti, hablando de graffiti, porque al final vinieron figuras del graffiti muy importantes, trajiste figuras muy importantes a nivel mundial, que el que conocía un poquito del movimiento decía, ¿qué hace este tío aquí? Claro. Era o sea, como una cosa... Los Ángeles, Dinamarca, Italia, Eslovenia, Rumanía, o sea, todos los vuelos venían para Lugo, ¿no? Es como...
Cuando por lo general piensas que las banderas de la cultura, en ese sentido, pues las llevan a lo mejor otras ciudades, es llamativo, bajo mi punto de vista, que Lugo, una ciudad de 100.000 habitantes, con sus cosas, pues haya apostado por algo como esto, cuando hay otras ciudades que en apariencia son más modernas, son más transgresoras y no han pasado el filtro de eso, y las ciudades siguen con muy bien pintadas, de un color y sin meterse en esta aventura, ¿no? Y sin dar oportunidad a los artistas, porque es algo que también me parece interesante, porque he leído aquí una pregunta que teníais aquí que nos ibais a hacer, que me pareció muy interesante. A ver. Que era los nuevos talentos en este campo. La pregunta, ¿hay cantera? Claro, yo considero que desde nuestro proyecto que tengo con Diego, es súper importante apoyar a la gente de Lugo como primer ratio, y luego el siguiente, porque lo fácil para nosotros, para deslumbrar a la gente de la ciudadanía, sería buscar un artista internacional, colocarlo, pagarle y hemos ganado, pero alguien ha perdido. El artista lucense, que no tiene oportunidades todavía, no le está dando esa oportunidad a que desarrolle, y nosotros estamos concretamente en ese punto. A los artistas lucenses es que hay una buena cantera de artistas plásticos y dispares, diferentes, que tienen sus trabajos a jornada partida y luego en la otra jornada la están pintando y desarrollando. Entonces, para que la balanza cambie y que amplíen el horario ese de artistas, nosotros tenemos que fomentarlo. Porque si no, al final, su horario laboral va a matar el horario artístico y al final va a entrar dentro de un trabajo, que me parece muy bien, para ganar un dinero, pero al final su parte creativa, su desarrollo, su sueño, ¿vale? Que se llama algo muy, ¿no? El sueño de cada uno, pues lo habrá perdido. Entonces, es la parte que nos parece interesante apoyar. Claro, é que estamos perdendo un artista e tamén está perdendo Lugo. Concordo totalmente, Joe, e a cuestión é que penso incluso que o traballo voso non está o suficientemente recoñecido como pioneiros, porque estamos a falar, non estamos falando do muro de Berlín que caeu no 89 e que xa entonces estaba como, bueno, pues que xa era un fervedoiro de grafiti que realmente, bueno, pues tiña ese contexto histórico, ese contexto de protesta, claro, político, económico, etc. Estamos a falar dunha cidade como a Lugo, que, en fin, con menos habitantes, con menos proxección internacional, etc. Co cal, bueno, pues eso, un recoñecemento... Y la muralla no la van a tirar. La de Berlín sí, pero la muralla no la van a tirar. Un recoñecemento ao vosso traballo. E logo non sei como vamos de tempo, Ana, poido facer Vamos ben, sí, por suposto. E iso tamén vai para vos. Decía Castelao que a arte ten que ter unha función social. Entonces, neste caso, no caso da arte urbana, que opinades? Vedes esa función, esa utilidade social ao voso traballo? O que falábamos antes ao principio, se recordades, da interacción coa comunidade, do apoio social, como vedes ese tema desde o punto de vista dos creadores de contidos e de arte? Sí, eu creo que xa se ve, nas calles dá que falar, eu sempre nese sentido sempre me gustou, sabes? O tema de que a xente poda mirar unha obra, incluso por que tacharon esa obra e hai outra encima, sabes? Que non dicen, por que está pasando, sabes? Non vos levades ben entre vos, hai un problema. É unha cousa que sempre dá que falar, incluso nos ven, estamos ahora na calle Esquecemento, por ali, a xente pasa e non para de falarnos, preguntarnos cousas, que se están facendo preguntas continuamente. Eu creo que é o favorable de arte urbana, da pintura na calle, que non é como un museo non todo o mundo, non sei por qué, nin por que non entra, ou é como se fora solo para uns poucos. Sí, como que non pode entrar calquera, parece a veces, incluso. Si la gente tiene miedo con entrar en el museo. Sí, a museo. Si yo llevo a mi hijo pequeño, si no pasa nada. O sea, no te va a nada. Aquí Aurelia vai protestar. ¡Qué miedo! ¿Qué miedo tiene la gente? En la sociedad sí que pasa un pouco. Sí. Hay... Es un prejuicio absoluto, ¿no? Carece de sentido. Yo en ese sentido, o sea, yo creo que lo que estamos dotando a la ciudadanía, es que me parece, o sea, sería yo muy presuntuoso nosotros creyéndonos que estamos modificando una sociedad, ¿sabes? Aunque a lo mejor puede ser una consecuencia de una parte muy pequeña, un 1 o 2%, o dar una connotación a la sociedad. Pero sí creo que al final lo que le estás dando a la gente es un cierto conocimiento que no tenía a la hora de valorar un poco por encima un cierto criterio
artístico, así un poco justo, pero sí, porque le estás dando opciones que a lo mejor no ha visto nunca en su vida y puede valorar lo de Diego, lo de dados, lo de tal. Entonces, entre ellos, formar un criterio, así como lo tienen con el fútbol, con otras cosas, y dentro de esa línea, ya que tienen un cierto conocimiento, aunar un poco más dentro de eso, ¿no? Y, o sea, quiero decir, profundizar un poquito más en todo ello. A mí me parece muy interesante el contacto con la ciudadanía. Me parece una consecuencia también, porque yo no, en mi caso, no lo busco para nada. Yo busco mis objetivos personales y lo demás todo son consecuencias. Pero dentro de ese camino, que al final es lo que nosotros establecemos un camino y luego de ahí hay distintas vertientes y distintos acompañantes, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros intervenimos o hacemos obras en las ciudades, siempre tienes un termómetro de la ciudadanía que viene a opinar, a contrastar, a valorar, y eso es satisfactorio, porque al final tú estás invadiendo un espacio urbano que no estaba realmente, o sea, estaba en otro formato, y tú lo has modificado. Entonces tienes la opinión de la ciudadanía frente a esa modificación de ella. Y en muchos casos, o en el 90% de los casos, siempre es una opinión enriquecedora. Un poco llamativa también, porque a veces... Claro, a ver, muchas veces nos dicen cosas... Yo entiendo que la espontaneidad de la gente, claro, o sea, a veces está nervioso y dices lo primero lo que le sale. Nos han dicho, por ejemplo, antes había un muro en muy mal estado y luego hemos pintado nosotros. Y dice, pues está mejor que antes. Y yo, joder, hasta ahí podemos llegar. O sea, el muro es el mismo. Vamos a ver, el muro es el mismo, pero claro, antes estaba mal y muy mal y ahora tiene una obra. O sea, me puedes decir eso si yo te lo hubiera pintado de blanco y dices, pues ahora está mejor, pero es que esto tiene algo más, claro, más allá. É que non é solo o combatir o feísmo urbanístico. Claro. Non é solo eso, Claro. é dicir, moitas das obras expostas sí que teñen unha función social no sentido que reivindican. Por exemplo, pois todas estes murais das superaboas de Joseba, por exemplo, pois moitos murales que reivindican a muller, que reivindican incluso o mellor a terceira idade. Mira o centro noso, o Maruja Mayo, sí. é dicir, todas esas todos esos murais de personas de bueno, pues de idade avanzada, onde se veu a muller, onde se veu que collera ese protagonismo nas intervencións de arte urbana? E quen dice eso, logo tamén fomento de valores positivos, solidarios, en fin, de todo tipo, que queiras que non, ás veces tamén hai moitos contidos que potencian esos valores positivos, potencian a diversidade, potencian o diálogo, a pluralidade, e que fan que a xente, vendo todos os días ese mural, cando pasea pola rúa, pois tamén se empape do que queredes decir, non? Claro. Por iso que eu penso que, aínda que está a parte estética, a parte digamos que de embelecer, pois tamén é, por exemplo, pois isto, tamén é cuestión de certa didáctica, non? Certa potenciación de personaxes históricos, pois que si Julio César, que si os autores do himno galego, en fin, cuestións tamén relacionadas coa nosa idiosincrasia. Ao fin e ao cabo, moita arte urbana tamén está, penso eu, creando identidade. Ou potenciado a identidade local. E é do que se trata, que sí, que do local se vai ao global, ao universal, e aí estamos todos, pero na sociedade globalizada o que tamén temos que facer, non sei se que opinades vos como artistas, tamén é desde reivindicar o noso, non? O que temos nós de distinto con respecto aos outros proxectos murais ou aos outros movimentos. Yo en ese sentido también tengo una opinión personal. Yo, por ejemplo, cuando soy un poquito contrario, respeto mucho la cultura que hace que seamos lo que somos, porque es al final la cultura de las zonas, ¿no? del entorno. Pero sí no considero que a veces de la administración tienden a repetir clichés, ¿no? Por ejemplo, vale, pues queremos hacer, el año pasado hicimos a 17 roserías de Castro. O sea, 17, ¿no? Y me gusta, tiene como dos vertientes bajo mi punto de vista para mí. Que muy, muy importante que la gente joven conecte con una vuelta de un poquito de un jarro de agua fría a ese concepto, y para pasarlo al graffiti, que los chavales puedan conectar más con ellos, que es el punto de nexo interesante. Pero luego yo como artista me genera un problema,
que es, yo soy gallego, yo soy artista, ¿por qué tengo que estar representando a otra persona y no puedo desarrollar mi parte artística, personal? ¿Sabes? Ahí hay una pequeña disyuntiva para mí, pero ambas me gustan. Pero claro, en ese sentido, claro, yo en mi parte comercial pues digo, bueno, ¿cuántas queréis? ¿17? 17, perfecto. Pero ahí ya entra tu empresa. Ahí entra mi empresa, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza la parte comercial y digo, perfecto, 17, 22, perfecto, sin problema. Pero claro, también nosotros hay una parte muy importante nuestra que es el desarrollo personal como gallegos, que al final yo cuando pinto a lo mejor no tengo un simbolismo claro de Galicia, porque no considero que tenga que estar igual tan manifiesto, pero al final el mero hecho de nacer aquí, ¿sabes? Y de vivir aquí y llevar tantos años aquí, al final lo que yo pinte tiene que ver con esto. Es que es inevitable, aunque no ponga un Carballo, ¿no? Quiero decir, al final no hay que ir a los arquetipos, sino que el mero hecho de que yo esté tratando una temática siendo de Galicia y queriéndola, no, porque a lo mejor podría ser una persona que yo odio esto y no me gusta, entonces me aparto de esto. Pero al final, quiero decir, el pozo de toda la obra siempre tiene algo de todo ello. O sea, en los colores. Nosotros tenemos un compañero que es de la República Dominicana y entonces es una persona muy mayor, es un profesor de la Universidad de Illinois que llegó a Galicia y entonces él, curiosamente a nivel pictórico, fíjate la diferencia, cuando llegó de República Dominicana sus colores eran saturados, mucha intensidad, serpientes, todo tipo de conceptos así. Pasó luego 4 años, y la gama cromática desapareció. Y está en tonos, y no es que decir que esté deprimido ni nada, ¿eh? O sea, quiere decir que al final, lo que quiere decir con esto es que te influye el entorno, y ha pasado a una línea totalmente diferente, sin tanta figuración de ese tipo de conceptos, y ha pasado a... Quiero decir con esto, que el entorno, al final... Inconscientemente claro, se adaptó a... No es que se adaptara, es que se empapó un poquito. Se empapó, exacto, claro. Y te salen espontáneamente. Por eso, al final yo al vivir aquí tengo una connotación de todo ello. Y él, al trasladarse aquí en ese caso, también le ha influido todo eso. Entonces, por eso, igual no hace falta el colocar un Carballo, ¿sabes? Porque el mero hecho de que tú pintes en este entorno ya tienes intrínsecamente un montón de condicionantes a nivel técnico, de colores y demás, creo yo. Sí que pasa un poco en el tema, claro, de festivales, de instituciones, el tema de que siempre, bueno, tenemos 4 muros, pues nos gustaría hacer un pulpo, un romano, un estreso, claro. Sí. Y dices, bueno, a ver cómo cogemos esto. Claro, y tú cuando quieres romano. Invitar a un artista un poco reconocido, tal, todos tienen su línea, aunque a veces tengan que irse un poco por el tema más de trabajo, hacer una cosa en concreto, pero es muy complicado decirle a un artista, oye, mira, a ver si lo das llevado por esta línea. Y bueno, a veces ahí es cuando, bueno... Pero bueno, un artista pode facer dentro do seu estilo, mira o Cuda, sempre o Cuda, co seu estilo, pero trata temas totalmente distintos. Pero siempre suelen ir sobre una vertiente, yo creo. Por ejemplo, Cuda, siempre el tema del género, de... Y bueno, y siendo quien es, claro, le permite más licencia también, ¿sabes? Porque claro, si yo me imagino llegando a nosotros, en la alcaldía, con polígonos de Cuda, y diciéndoles que había ahí dentro hay un rabito de pulpo por ahí, y eso es un casco de romano, ¿sabes? Muy figurativo, a ver qué aceptación tenía, y dice, bien, ¿cómo te llamas? Y yo tal, y dice, esto no puede ser así. Por eso hay que apostar por el artista local y... Sí, Claro que sí. Claro. No, eso está claro. E sacaste de Sante o tema de museos. Sí. Tema museos, bien. Está claro que aquí agora, bueno, desde o 2008, a partir desa data, xa hai incluso hasta museos de arte urbana. Sí. Bien. Como vedes ese tema? É dicir, a arte que era arte na rúa, Ya te entiendo, sé por dónde vas, claro. como non se desvirtúa Claro, ao pasar claro. ao mellor, e xa non digo unha exposición temporal, que eso sí, que obviamente temos agora unha no 1000 e bueno, e sería totalmente factible, pero desde o punto de vista de non se altera a esencia da arte urbana, xa coa mercantilización, xa non vamos a decir máis que, bueno, pois falamos do tema, pero hai
hai esa... varía a esencia. Claro, Ten que variar. claro, es inevitable. Es que no está en el contexto adecuado. Está trasladado a otro contexto y es un artista urbano, pero su ejecución en ese caso es otra. Es un emplazamiento diferente. A mí me gustan los museos, yo disfruto mucho de los museos, yo paso horas en los museos. Porque, y también considero, por ejemplo, la labor de los museos en ese sentido, ¿sabes? O sea, yo creo que es importante. Primero, el arte urbano es efímera y se destruye, desaparece. Ha formado un tiempo de la sociedad, le ha dotado de X cosas y desaparece, porque la pintura no puede estar expuesta en exterior como ya sabes. Entonces, claro, el museo lo que hace es proteger esas obras, el paso del tiempo, y deja de ser efímero para pasar los años y que la gente las pueda observar. Yo también entiendo que el artista urbano pase al museo, es una parte también lógica. Va a ser un artista urbano, va a ser una obra de un artista urbano, pero no va a ser una obra urbana. Es la única diferencia. Y que esté en el museo, yo entiendo que forma parte de... Hay ahora un montón de museos en Miami, en todas partes, que son específicos de esta cultura y entienden en valor a todo esto. De hecho, se hizo una exposición aquí en Madrid para un chico que se llama Suso 33, que es de los pioneros en España. Él tiene 33, que me voy a enfadar un poco con él. No, porque es que lo mío es diferente, porque él es Suso 33 como nombre y el mío yo soy yo, y 33 es mi pandilla, es diferente. Pero bueno, eso ya lo hablaremos yo y él. Él fue comisario de una de las exposiciones más importantes a nivel, yo creo que mundial, de tema de graffiti en la actualidad, en Madrid, hace pocos meses. Ya se ha clausurado, porque él puso en valor a todos los grafiteros que han empezado con los trenes del Getting Up, de pintar en un tren en Nueva York, y lo que hacía ese tren es recorrer toda la ciudad y era como un cartel publicitario tuyo en toda la ciudad. Toda la gente de los barrios te reconocía porque aparecía ese cartel publicitario. Él hizo una exposición con toda esta gente, y esta gente que ya yo los sigo, son un poquito mayores ya. Y incluso muchos de ellos ya nunca han tenido una carrera artística como tal, porque ellos vivieron una etapa muy diferente, en la cual esto no estaba de todo bien visto. De hecho, ellos tampoco tenían esa ejecución. Ahora todo se ha hecho mainstream, se ha hecho más popular, entonces se puede rentabilizar todo esto. Pues ha creado que muchas de esas personas hayan vuelto a lo que llaman el juego, otra vez a pintar y a todo eso. Es súper interesante ese tipo de cosas. Pero eso mismo que dices tamén constata unha evolución. É dicir que, bueno, todas estas cuestións que en principio eran efémeras, esas intervencións eran así, ahora estánse eternizando. Estás eternizando porque se está documentando o proceso creativo, se están viralizando nas redes, se documenta o proceso e o resultado. Entonces, aínda que a propia obra desaparezca por cuestión das inclemencias meteorolóxicas, que os soportes se deterioran, que se destruen, o que seña, sin embargo, entonces ahora xa estamos en condicións, entre comillas, de musealizalas a nivel, entendido o concepto de museo como un continente, non obviamente como unha galería de arte, porque realmente ahora mesmo as cidades son galerías de arte. Claro. De arte urbana, son galerías de arte. Fíjate tú, yo creo que la única opción en la que un grafitero llevase su producto original al museo sería en formato no físico, sino fotográfico o documentado visualmente, que es tiene su origen de punto de partida y puedes observarlo en el museo, pero el contenido siempre tiene que estar fuera, en su sitio. Me gusta esa opinión, sí. Muy bo. ¿Tú también opinas así? Sí, yo creo que sí, que hay que coger la foto, hay que coger ese momento. Si lo quieres llevar como exposición, igual más de foto, incluso que de pintura o outro concepto, sí. Bueno, pois que sepades que sodes eternos xa non sodes efémeros. Somos eternos. Mira, Totalmente, a vosa obra. Tiña por aquí unha cita dun grafitero que bueno, seguide falando mentras a busco. Mentras tanto, mentras Aurelia busca, gustaríame preguntarvos se hai algún sitio donde vos gustaría pintar que todavía non puidestes facelo. Mira, xa encontrei, Ana. Dice, sí, a mí me tienen hecho esa... Perdona. No. A mí me tienen preguntado eso y la verdad, como es una cosa que te surge, sí. no buscas, yo creo. Yo a veces es, no sé, a Manu si le pasa, el tema de pasas una localización y te quedas así. Sí. Y dices, bueno, voy. O lo apunto, tengo que ir por ahí, tengo que investigar. No tienes ahí el decir, bueno, me encantaría pintar... Sí.
en Nueva York. O me Claro, encantaría a mí tampoco pintar. sí, Por encantar vale. me encantaría, claro, me encantaría infinidad de cosas, Claro, pero no tengo un sitio. Non tes aí idealizado. unha parede que a teñas No, visto e digo, no, ui, esa parede. Claro, hay gente, por ejemplo, en ese sentido que puede ser un poco, palabra friki de graffiti, y hay sitios muy emblemáticos en Nueva York, el Five Point, que lo tiraron hace poco tiempo, que era un edificio donde pintaba toda la gente que iba a Nueva York, pintaban allí y te dejaban pintar y pisar, porque el graffiti es muy típico de pintas, foto y se acabó. Y luego lo pasa otro por encima. Pero yo, en mi caso, hasta ni siquiera me parece interesante. A mí me gusta pintar, principalmente. Y el emplazamiento, incluso Five Point no sería un sitio, porque eso es más de buscar la fotografía. Mira, tengo la fotografía yo pintada en Five Point. ¿Sabes? Tengo una fotografía con Ronaldo. Es un poco de Instagram. Sí, eso es así como... de es otro galería, término. de cara a galería. Claro, galería. A mí eso carece... Yo de Instagram lo tengo muy poco mimado, la verdad, y no tiene sentido. Yo me preocupo de la obra gráfica y de una ubicación, y me puede gustar más la obra gráfica en Paradela que igual que en Nueva York. O sea, no necesito... A lo mejor el emplazamiento que tengo allí me gusta más que el que Porque puedo ao mellor encontrar en Nueva ese York. entorno interesante de, ao mellor, de decadencia, de algo destruído e Claro, todo... claro. No es que no necesito, digamos, que marcarme buscando los galardones de Berlín, estuve en Berlín y contárselo a mis nietos. No, me parece un poco... Hombre, yo en la ronda puedo decir que busqué tenía ese sitio y sabía que si pintaba ahí algo iba a llamar, quedar, sí. aunque no, cuando lo estaba haciendo, sinceramente no buscaba, decía, a ver, la finalidad era que quedara bien por lo que pudiera pasar, sabes? Sabedes que agora, cando facedes unha obra, a maioría das ocasións, a xente, pois, a través de grupos de WhatsApp, de Sí. Facebook e tal, empezan a decir, están facendo aquí, está fulanito pintando, mira que pinta máis boa, volvín a pasar, mira como evoluciona, e nos vamos enterando así todo o día, o sea, que é algo que Y adiós despertamos... a la propiedad intelectual, es decir, ¿dónde está o copyright do artista si ao final se viraliza? Sí, totalmente. Bueno, empezamos a xente a falar, o sea, que desperta moitísimo interese, algo que realmente, por lo menos na cidade de Lugo, cada vez que saides e empezades algo, xa o sabe todo o mundo. Sí, y yo creo que de estos años para atrás es como que se sienten atentos sí. de que esté pasando esto Sí. y lo notas. Yo este año lo noté muchísimo con todo esto que decía, madre mía, que ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Que yo tampoco no busco. Eu non pilla esto. No, eso, pero Diego vai a firmar autógrafos xa pero pola que rúa. a veces yo soy un, no sé, soy bastante vergonzoso y me gusta ir a mi bola siempre, y de repente que te para la gente y te diga, oye, ¿eres tú? Y yo, sí, pero... Mellor que te pare por eso, que non vaya Hombre, sí, me tienen vaya... parado por cosas peores. Ver, Y no, yo- Esa da menos vergüenza esta, ¿no? Claro. sí. Bueno, No, y y tener a mis padres que están súper orgullosos. Hombre, de- por supuesto. no sé, de muchos años complicados, cuando era más chaval. Pois, mira, xa lle podes decir a teu pai que non eres efémero. Mira, a lenda que vos decía eu levou unha obra de sentido o terceiro premio no Urban Fest de Getafe e decía, na obra decía, son efémero os meus, bueno, traduzco, os meus actos, os meus motivos, non. Claro. Es que, para mí, o sea, yo, mi obra del año pasado, de hecho tenemos un proyecto o sea, refleja claramente esto de la feminidad. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Stablogs Unidos, que es con otro compañero. Es un proyecto muy especial, muy poco comercial, en el cual todas las obras que ejecutamos las destruimos en directo. O sea, pues en uno de los casos, bueno, nosotros hemos tirado en una de las obras un contenedor de 2 toneladas encima de la obra. Y lo hemos grabado. Sí. Y tiene un audio de una película que está hablando de un cambio social. Y, o sea, al final, la obra no es la obra pintada, la obra es la obra documentada, que es lo que estábamos hablando antes. E o proceso é tamén unha performance. Y es una performance. Hemos cambiado ese registro, por lo tanto, la obra como tal, para mí ya no me importa. De hecho, mis obras del año pasado no puedo ni verlas. Pero es positivo. Para mí es positivo, porque yo al final, o sea, yo soy una persona que me encanta mi trabajo, me apasiona, entonces siempre estoy leyendo, documentándome y avanzando. En el momento en que me quede conforme con lo que hago,
Mal. O sea, sí que estoy conforme, a ver. Pero bueno, sí, para evolucionar. pero claro, para conforme como para buscar. observar una trayectoria ascendente. Cuando la vea lineal, no tiraré nada sobre mis obras. Las rescataré, las conservaré, porque igual no me quedan mucho que contar. Pero al final es eso, que es efímero y sí, igual el acto como tal merece la pena porque estás transmitiendo algo. Luego que desaparezca o no, tú ya lo que querías transmitir ya lo has transmitido. Sí, sí. Y eso es lo importante. Totalmente No hace falta que le pongan un metraquilato y que se conserve de por vida, porque a veces me dice la gente, esto debías tapar lo que se conserva. Y digo, o sea, esto no es el objetivo de esto. No, esto nació para morir, ¿sabes? Y también tiene su grado de especialidad, el que tenga poco tiempo de duración y que no sea eterno. ¿Sabes? A mí me gusta, por ejemplo, no necesito que esté mi obra ahí el resto de los siglos, sino que haya en un punto concreto de la historia que haya dado un empujón a algo, ¿no? Concordo totalmente, tú también, Diego, sí. Sí. Aunque yo también opino que hay ciertas obras que como que les coges un cierto cariño o que te gustan mucho, que te representan, que cuando desaparecen, en ese momento es como un impacto de decir, bueno, desaparece, no vuelve. Por eso y es como que te da un poco que te gustaría a veces conservar ciertas cosas, pero lo que dice Manu, llega un momento que bueno, si pintas en la calle sabes que eso no va a pasar. Puede durar más, puede llegar eso, que la pared se llega a caer, pero sabes que tarde o temprano va a desaparecer. Pero que bueno, que sí, que yo hay ciertas obras de ellos incluso que hicieron hace muchísimo, en el 2000 y esa época, que era como que nos representaba, decíamos, wow, qué guapo, cuando venía Logan y cosas así. Claro. Gente muy emblemática del graffiti, que decías, me encanta, pero desaparecieron y ya está, ya pasas a otra cosa. Sí, tuvo o seu momento, o seu Se acabou, intre, sí. Como e todos. esa era a finalidade. Tristemente, pero Pois como todos. os motivos e os actos non son efémeros, solamente El impacto as es el intervencións. momento. Sí. Bueno, pois moitísimas grazas. Non sei se queredes dicir algunha cousa para concluir. Eu creo que foi unha charla interesantísima e que, bueno, que nos quedan moitas cousas aínda no tinteiro por tratar para próximos encontros de arte urbana lucense. Darvos pois as grazas pola vosa presencia aquí. Para nós é un auténtico luxo tervos aquí na UNED e dentro do proxecto Lugo Cultura Digital e, bueno, esperamos que sexa a primeira de moitas outras veces. Se queredes aportar algunha cousa a modo de conclusión, pois tedes... Bueno, simplemente que, bueno, pues parabéns, como decíamos ao principio, e que sexa o primeiro de varios, porque xa vedes que hai tantas ramificacións, tantas temas paralelos á arte urbana que non tería fin, é dicir, podíase desenvolver moitas máis mesas redondas tan interesantes, por vos, non por min, obviamente. Bueno, Gracias. pois non sei, os artistas, ou Guido, queredes aportar algo? Yo creo que hemos hecho por hoy bastante. Pois moitísimas grazas, a verdade que foi un auténtico placer. Grazas. Gracias a vosotros. Gracias.